Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos, salseo de celebridades y análisis al detalle de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso que, les aseguro, los va a dejar boquiabiertos. Agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Hoy vamos a hablar de una bomba que explotó superíndice 3 en las redes sociales y que tiene a todos los fanáticos de Şenol con diéresis al cap, Love is in the air completamente en shock. Estamos hablando de Kerem Bürsin, nuestro amadísimo Serkan Bolat, y sus recientes declaraciones que involucran a Hande Erçel Rafael, la adorada Eda YLDZ. Porque mis amores, el título lo dice todo, Kerem explota. Amo a Hande. Pero copyright oculta su confesión. Prepárense para un viaje lleno de superíndice 3 nitas, teorías descabelladas y un anhelo colectivo por un final feliz que tal vez, solo tal vez, nunca llegue. Antes de que empecemos con este festún de información superíndice 3N y teorías conspirativas, les recuerdo que este canal se alimenta de su amor y apoyo. Que si todavía no se han suscrito, corran a hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos repletos de drama, noticias exclusivas y análisis a fondo. Y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido, y compartan este vídeo con todos sus amigos adictos a los dramas turcos. Crecemos juntos esta comunidad de chismosos empedernidos. Ahora a lo que vinimos. Porque este chisme amerita un buen cafecito turco y mucha paciencia. La relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael fue un cuento de hadas para muchos. El romance que comenzó superíndice 3 en la pantalla, entre Serkan y Eda, trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una realidad palpable, un amor de película que todos celebramos. Paseos románticos por Turquía, viajes superíndice 3 ticos a destinos paradisuacos, fotos adorables en redes sociales donde se les veía derrochando miel. Eran la pareja perfecta. Parecían sacados de un anuncio de algodón superíndice 3N de azúcar, irradiando felicidad por cada poro. Su química era innegable tanto en la pantalla como fuera de ella, y alimentó superíndice 3 la fantasía de millones de fanáticos alrededor del mundo. Pensábamos que su amor era invencible, a prueba de balas, capaz de superar cualquier obstáculo. Por eso su separación superíndice 3N fue un balde de agua fría para todos sus seguidores. Un jarro de agua helada que nos despertó superíndice 3 bruscamente de ese sueño más menos o romántico. Las razones oficiales nunca fueron del todo claras, y como suele suceder en estos casos, las especulaciones volaron pido que una alfombra mágica en Estambul. Rumores de infidelidades, incompatibilidad de agendas, presiones familiares, desacuerdos profesionales. Se dijeron tantas cosas que ya no sabíamos copyright creer. Lo único cierto era que el cuento de hadas había llegado a su fin, dejando a su paso un reguero de corazones rotos y preguntas sin respuesta. Y ahora, después copyright de un tiempo considerable de silencio y distanciamiento, Kerem Bürsin ha roto su silencio con unas declaraciones que han sacudido los cimientos del fandom. Un terremoto de proporciones épicas que ha dividido a los fanáticos en bandos irreconciliables. En una entrevista reciente durante la promoción superíndice 3N de su último proyecto, el actor fue preguntado sobre su relación superíndice 3N con Hande, una pregunta inevitable dada la magnitud de su pasado en común, y su respuesta fue, por decirlo suavemente, explosiva. Una bomba de tiempo que detonó superíndice 3 en el momento menos esperado. Amo a Hande, dijo Kerem, sin titubear. Con una mirada directa a la Mara, sin asomo de duda o vacilación superíndice 3N en su voz. Una afirmación superíndice 3N rotunda, cargada de emoción superíndice 3N y significado. Hasta todo bien, ¿verdad? Muchos fanáticos se ilusionaron al instante sintiendo una punzada de esperanza en el corazón superíndice 3N, pensando en una posible reconciliación superíndice 3N, en un reencuentro digno de un final de telenovela. En la posibilidad de que ese cuento de hadas pudiera tener un segundo capítulo. Imaginaron escenas románticas, declaraciones de amor apasionadas y un felices para siempre que tanto anhelaban. Pero mis queridos, es donde viene el pero ese grande que he visto en mucho tiempo. Un pero con mayúsculas, subrayado y en negrita. Un pero que eclipsa superíndice 3 cualquier atisbo de optimismo. Después copyright de esa afirmación superíndice 3N tan contundente,
querem aún más menos adiu superíndice 3 algo que deju superíndice 3 a todos rascándose la cabeza y buscando teorías en cada rinku superíndice 3n de internet. Una frase que resonó superíndice 3 como un trueno en medio de la calma. Una sentencia que reescribió superíndice 3 por completo la historia de su relación superíndice 3n. Amo a Ande como a una hermana. Boom. Explosión. El fandom se dividió superíndice 3 en dos bandos. Literalmente como si hubiera estallado una guerra civil entre los seguidores de la pareja. Por un lado, los que se aferran a la esperanza de un reencuentro romántico, los románticos empedernidos que se niegan a renunciar a ese. Usueu más menos o argumentando que esa declaración superíndice 3n es una fachada, una manera de proteger a Ande de la presión superíndice 3n medio ultica, o incluso una estrategia para mantener la llama viva sin revelar demasiado. Creen que Kerem es tú jugando al despiste, que es tú guardando unas bajo la manga y que en el fondo, sigue enamorado de Ande. Por otro lado, los realistas, los que han aceptado la cruda realidad de que su relación superíndice 3n ha evolucionado hacia una amistad profunda, un cariño más menos o fraternal que si bien es valioso, no tiene el componente romántico que todos anhelaban. Estos fanúlticos han hecho las paces con el pasado y han entendido que a veces, las cosas no salen como uno espera. Pero Q copyright es lo que realmente se esconde de de esta confesión. ¿Es tú, Kerem, siendo sincero? ¿O hay algo profundo que no nos tú contando? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y el análisis exhaustivo. El campo de batalla de las teorías conspirativas. Donde cada gesto, cada palabra, cada mirada se interpreta con lupa. Analicemos primero la posibilidad de que Kerem es tu copyright siendo honesto. Es completamente posible que después copyright de una relación superíndice 3n intensa y medio ultica, ambos hayan llegado a la conclusión superíndice 3n de que funcionan mejor como amigos. Que hayan descubierto que su conexión superíndice 3n es fuerte en el plano de la amistad que en el del romance. Compartieron momentos únicos, crearon una química innegable en la pantalla que traspasó superíndice 3 la barrera de la ficción superíndice 3n, pero tal vez, fuera de ella, las diferencias irreconciliables, las presiones externas y los desafíos de la vida los llevaron a tomar caminos separados. En este escenario, la declaración superíndice 3n de Kerem será una forma de expresar su cariño más menos o irrespeto por Ande, sin alimentar falsas esperanzas a sus seguidores. Será una manera de cerrar ese capítulo de su vida de forma madura y honesta, dejando claro que si bien el amor romántico se acabó superíndice 3, el cariño más menos o y la admiración superíndice 3n mutua perduran. Pero, ¿y si hay gato encerrado? ¿Y si Kerem es tú ocultando algo? Aquí es donde las teorías conspirativas se ponen interesantes. Donde la imaginación superíndice 3n vuela libre y se crean escenarios dignos de un guión de Hollywood. Algunos creen que la presión superíndice 3n medio ultica fue demasiado para ambos, que los focos constantes y la opinión superíndice 3n pública terminaron por desgastar la relación superíndice 3n, y que la constante vigilancia y los juicios públicos terminaron por destruir lo que tenuan. En este caso, la declaración superíndice 3n de Kerem podrá ser una forma de proteger a Ande de ese escrutinio, una manera de desviar la atención superíndice 3n y permitirles a ambos vivir sus vidas de forma privada, lejos del asedio de los medios y los fanúlticos. Será una forma de protegerla del dolor y la angustia que conlleva estar constantemente en el ojo del huracán. Otra teoría un poco dramática sugiere que existe un contrato de por medio. Una cláusula secreta que obliga a ambos actores a mantener una imagen pública cordial. Recordemos que ambos actores ganaron una inmensa popularidad gracias a Senu con diéresis al cap, y que su relación superíndice 3n personal contribuyó superíndice 3 a aumentar el interu copyright en la serie. Algunos creen que después copyright de la separación superíndice 3n, se firmó superíndice 3 al buen tipo de acuerdo entre sus representantes para mantener una imagen pública cordial, evitando dar más menos a sus carreras individuales. En este escenario, la declaración superíndice 3n de Kerem será simplemente parte de ese acuerdo, una forma de mantener las apariencias sin revelar la verdadera naturaleza de su relación superíndice 3n actual, y de evitar cualquier controversia que pudiera afectar su imagen y sus proyectos futuros. Pero la teoría jugosa, y la que emociona a los fanúlticos optimistas, es la de la reconciliación superíndice 3n secreta. Y si Kerem y Ande trabajando en silencio para reconstruir su relación superíndice 3n,
lejos de los focos y la presión superíndice 3N. Y si la declaración superíndice 3N de Kerem es una cortina de humo para despistar a la prensa y permitirles tener un espacio para reconectar sin ser juzgados. En este escenario el amo a Ande como a una hermana, seru a un CEU superíndice 3 digo, una seu más menos al para sus fans mu, SAQ copyright rimos de que la esperanza aún no es tu perdida. Una clave secreta que solo los mu, fieles seguidores podrán descifrar. Seru a una forma de decir, aún hay esperanza sin decirlo explícitamente. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que las declaraciones de Kerem Bürsin han generado un revuelo enorme en el mundo del espectáculo turco. Y como buenos chismosos nosotros estamos aquí para analizar cada detalle, para teorizar sobre cada posibilidad y para mantenerlos informados de cualquier novedad que surja. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada publicación superíndice 3N en redes sociales, a cada entrevista que concedan, en busca de pistas que nos ayuden a desentrar más menos a este misterio. Lo importante, mis queridos, es recordar que al final del día, estamos hablando de la vida personal de dos individuos, y que merecen respeto y privacidad. Podemos especular, podemos teorizar, pero nunca debemos olvidar que son seres humanos con sentimientos, y que merecen ser tratados con empatia y consideración superíndice 3N. Que su vida privada no es un espectáculo público y que tienen derecho a vivir su vida como mejor les parezca. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de drama y especulación superíndice 3N. Recapitulando, Kerem Bürsin declaró superíndice 3 que ama a Hande Eru Parrafol como a una hermana, lo que ha desatado una ola de teorías y debates entre sus seguidores. No sabemos con certeza qué copyright se esconde detrás de esta confesión, pero hemos explorado las diferentes posibilidades, desde la honestidad hasta la estrategia mediática. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad de chismosos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Y ahora, la pregunta del millu superíndice 3N, ¿qué copyright creen ustedes? ¿Es tú, Kerem, siendo sincero? ¿O hay algo que no nos es tú contando? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber sus teorías y opiniones. No sean tumidos, el chisme nos une. Compartan sus pensamientos, sus predicciones y sus deseos. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con todos sus amigos adictos a los dramas turcos, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más investigaciones y chismes jugosos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Gracias por todo su amor y apoyo. Los quiero un montu superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos chismosos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Adiós superíndice 3S. Y no se olviden de seguir chismeando.